siendo las 7:05. Bueno, quería doy inicio al primer episodio de la segunda temporada de mis podcasts que se hacen a través de Twitter Spaces. Hoy celebro a Rosario Pioli, celebra a, y estoy de nuevo con la gente de Campo más Ciudad. Terminé con ellos el 27 de diciembre, hice mi último episodio de la primera temporada y bueno, y con ellos empiezo la segunda temporada. Recuerdo que, hablamos del evento de Güemes 200+1 y le vamos a dedicar a Güemes 200+1, al evento federal que se está organizando. Vamos a celebrar a Güemes una forma de acompañarnos también, ¿no? Porque yo el ciclo de Hoy Celebro a lo empecé porque me harté de estar harta, me cansé de estar agobiada en medio de la pérdida de sentido, ¿no? Que vivimos como una pérdida de sentido donde no se distingue ya hechos de opiniones, datos de rumores, ideas de prejuicios, principios de propaganda. Y bueno, como estamos así, en una situación que no podemos ver bien el horizonte, yo pensé que voy a empezar a celebrar los valores que construyen sentido, que organizan el rumbo y que crean camino. Y esos valores son los valores de la autenticidad, la valentía, la libertad, la creatividad, ¿no? Entonces, celebrando estos valores para sostenernos, para inspirarnos, ¿quién mejor que celebrar a Güemes, ¿no? Celebrar a Güemes junto a la gente de Campo más Ciudad. Bueno, vamos a hacer una breve historia resumida con Pablo de quiénes son Campo más Ciudad, y después hablaremos con Leo de todas las novedades que hay respecto al evento, y luego estaremos hablando con Diego, que es un historiador especialista en Güemes, y nos va a contar su pasión acerca del general Miguel Martín de Güemes. Bueno, Pablo, nada, te abro el micrófono, te doy la bienvenida. Estoy contenta que empecemos esta segunda temporada juntos. Bueno, buenas tardes. Hola Rosario, buenas tardes a todos. Veo varias caras conocidas en la audiencia. Antes que nada quiero agradecerle a Diego que se sumó a nuestro pedido a último momento. La verdad que nos salvó las papas. Bueno, vos sabés, le cuento un poco al resto de la gente, fue un poco accidentado la jornada de hoy y la verdad que podamos tenerlo a Diego en este momento acompañándonos y compartiendo lo que conoce acerca de la historia de Güemes con todos ustedes es para agradecer realmente su buena predisposición para responder ahí de un momento al otro cuando lo contactamos. Para los que no conocen Campo más Ciudad, como dijo Rosario, una breve síntesis. Somos un grupo de ciudadanos independientes, apartidarios, es decir, apartidarios como grupo, por supuesto. Dentro de la gente que integra Campo más Ciudad, hay gente con distintas posturas políticas. Algunos tienen filiación partidaria, algunos son apartidarios, algunos votan. Hay votantes, digamos, de los distintos espacios políticos. Me atrevo a decir que no tenemos kirchneristas en nuestras filas. Creo que por el enfoque que tenemos es muy improbable
que alguien que simpatiza con el kirchnerismo acompañe a Campo más Ciudad. Pero claro, Campo más Ciudad es un movimiento de base ciudadano por la República que sostiene los valores de la Constitución, el Estado argentino, la división de poderes, un gobierno que sea federal, que respete las provincias, que apoya y quiere la igualdad ante la ley y reivindica, ¿no?, la justicia y que se cumpla, ¿no?, la justicia, que cumpla su rol de contralor. Esencialmente... Ni más ni menos, efectivamente. Es decir, si bien tenemos nuestra declaración formal de principios y coincide mucho con todo lo que estás diciendo, para decirlo de manera resumida, acompañamos o defendemos todo lo que dice la Constitución Nacional Argentina. Porque esa es la realidad. Nosotros suscribimos a ciertos valores, pero no estamos inventando nada. Los principios que acompañamos existen en este país desde 1853, simplemente que la Argentina tiene la costumbre de mirar para otro lado cuando se trata de incumplir la Constitución. Bueno, no es nuestro caso. Ahí es a donde queremos volver. Bueno, las marchas que se fueron sucediendo en 2020 y 2019 y cómo esto fue tomando forma, ¿no? A partir de las distintas fechas patrias, cuando empezó a salir el campo, ¿no? El campo para reivindicar la libertad, la independencia, la república y la democracia. Que fue maravilloso todo ese proceso, bueno, donde se fue sumando, ¿no? Y que hubo un paroxismo ahí, y ahí quiero que, bueno, acaba de entrar a hablar un poco Leo, cuando en San Nicolás se celebró el 9 de julio del año 2021. Nicolás, en San Nicolás, Leo, ¿estás ahí? Tenés que activar el micro, Leo. Perdón, buenas tardes, Rosario, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Leo. Feliz año, feliz Navidad, feliz todo, no, feliz Muchas año. Muchas gracias, igual feliz año y gracias por esta nueva posibilidad. Leo, contanos a todos qué fue lo que pasó, cuál fue el motivo, lo que se organizó en San Nicolás el 9 de julio de 2021, la marcha donde fueron todos los gauchos a caballo, bueno, a celebrar la independencia, ¿no? Exactamente. La gente del campo y la gente de Campo más Ciudad, a quien pertenezco, habían organizado la marcha el 9 de julio y había sucedido lo que sucedió en Salta en el aniversario de los 200 años de la muerte de Güemes. Y bueno, nosotros sentimos en ese momento que... Leo, ¿qué fue lo que pasó? Porque acá no todos saben qué fue lo que pasó en el aniversario de los 200 años de Güemes. O sea, en realidad, bueno, nada, Diego mejor que yo va a contar quién fue Güemes No, yo no te digo... Leo, escúchame, ¿sí? No te digo que cuentes quién fue Güemes, sino qué pasó en el 200 aniversario con los gauchos de Güemes. Hace 200 años que los gauchos de Güemes le rinden homenaje el día del aniversario de su muerte y en el 2021, que era su 200 aniversario, estuvieron haciendo la vigilia bajo las estrellas la noche del 16 y cuando llegó el 17, que ellos desfilan con un caballo de tiro y un poncho en honor a él, como haciéndolo presente. Bueno, nada, Alberto Fernández no los dejó entrar a ese momento e ingresó la gente de la Cámpora. Y eso fue un poco lo que nos motivó a intentar traerlos y hacerlos presentes y acompañarlos en ese mal momento que ellos habían vivido, que fue toda esa convocatoria que se hizo a través de la gente de Campo más Ciudad en Salta, que todo ese movimiento lo hizo Abelardo Usandivaras, que es parte de Campo más Ciudad también, un tipo con
que se comprometió, a quien yo hice, hablé con Abelardo, y Abelardo se movilizó y organizamos juntos la llegada de una delegación de gauchos de Güemes. Ellos tienen todo un protocolo que está muy bueno, porque es toda una situación honorable con la que ellos se manejan, y está muy bueno, y la gente tiene que conocer todo eso. Por eso digo que creo que lo va a poder contar en detalle. Bueno, ellos estuvieron presentes de una forma bastante particular, digamos, porque, o sea, ellos estuvieron en el momento que se cantó el himno, y después se retiraron, pero, o sea, para nosotros fue importante porque de alguna manera sentimos en ese momento que le estábamos devolviendo parte de lo que Güemes nos había dado a los argentinos, que fue luchar por la libertad del pueblo por allá hace 200 años. Y que creemos que por una cuestión de federalismo, y porque en realidad todo parece que la Argentina solo funciona en Buenos Aires, creo que eso no se le dio la importancia, la trascendencia. Güemes no tuvo el lugar en la historia que merecía. Eso es una reflexión mía. Entonces, bueno, nosotros... Leo, y esa noche ahí en San Nicolás, el 9 de julio, con la protección de las estrellas, al calor del fuego, los gauchos de Güemes, a mí me contó un pajarito que a vos se te ocurrió el Güemes 200+1, una forma de desagravio, ¿no? ¿Cuál fue tu idea, Bueno, Leo? el Güemes 200+1 es dejar plamado en la historia. Nosotros tenemos que ser honorables, nosotros tenemos que siempre devolverle al otro lo que el otro nos da. O sea, nosotros desde Campo más Ciudad destacamos los valores. Y la realidad es que nosotros tenemos que primero preguntarnos si realmente valemos para que alguien haga por nosotros lo que nosotros pretendemos que hagan, que es salvarnos de este momento de la historia horrible que estamos viviendo, al menos lo que estamos escuchando. Estamos de este lado, ¿no? Los que creemos en la justicia, lo que creemos en la Constitución. Y nosotros lo que tenemos que dejar asentado en la historia es que lo que pasó en el 200 aniversario de la muerte de Güemes, bajo ningún concepto podía haber pasado. Güemes es un tipo honorable en la historia argentina. Güemes es un hombre que dio la vida por nuestra libertad. Entonces nosotros como sociedad, como ciudadanos, como individuos, ¿no le debemos ese honor? ¿No le debemos ese reconocimiento? No es que llegó el momento de ponerle el cuerpo a las palabras y estar presente ahí diciéndole: yo te respeto, mi familia te respeta, y lo que hiciste por mí no fue en vano. Acá estoy acompañándote en este momento en el cual se te generó ese momento de desagravio. O sea, la sociedad argentina, digo, ¿no? Nosotros como individuos, ¿no le debemos a ese tipo ese respeto? ¿No es el momento de que nos subamos a un caballo, de que nos subamos al auto y que estemos presentes en Salta el 17 de junio de este año diciéndole: disculpanos por no haber estado antes, por no habernos dado cuenta de esto que pasó? Nosotros valemos lo que vos diste, que fue tu vida. Ese es el mensaje del 200+1. Y eso no nos puede pasar. O sea, nosotros no podemos dejar eso que suceda como una cosa más, porque si no, nosotros no valemos nada. Entonces, nosotros desde Campo más Ciudad, lo que estamos trabajando es en llevar a Güemes a toda la Argentina y ponerlo en el lugar que Güemes merece de la historia. A ver, no lo digo esto porque no haya intentado gente hacerlo. Cuando vos vas a Salta, te das cuenta que Salta es Güemes y que Güemes es Salta. Por eso yo destaco a Diego y estoy feliz de que él esté acá con nosotros, porque yo lo he escuchado hablar de esta historia. Mi familia se ha emocionado escuchándolo cuando él habla de esto. Creo que Diego no tiene ni siquiera 40 años. Nosotros no conocemos nuestra historia, por eso nosotros lo que creo que tenemos que hacer es desempolvar la historia, y tenemos que traer la historia a la actualidad. Nosotros ya discutimos que robar estaba mal, nosotros ya discutimos que queríamos la libertad, y estamos en una involución constante todo el tiempo, y bueno, eso es el Güemes 200+1, es traer
la vida de Güemes, llevar a Güemes en 10 provincias argentinas o en 9 porque una va a ser Salta, y ahí él está vivo constantemente en el pueblo salteño. Entonces, eso es el Güemes 200+1. Leo, sí. Contanos cómo es, ¿son 10 días? ¿10 noches? Nosotros... Fogones, 3 postas para llegar hasta... Contanos lo de las postas, contanos... Lo que queremos hacer es una marcha nacional para llegar a Salta el 17 de junio. Es una marcha nacional que la vamos a hacer a caballo, pero en realidad va a ser en carros y en camiones, donde se va a trasladar gente de distintas provincias de Argentina para llegar a desfilar con los gauchos de Güemes el 17 de junio. Nosotros vamos a llegar ahí el día 16 de junio. Nosotros nos vamos a trasladar en carro y nosotros lo que vamos a hacer es... Güemes agonizó 10 días abajo en el que él murió en ese lugar de Salta. Nosotros vamos a llevar a Güemes a 10 fogones en 10 provincias distintas de Argentina. Las 10 provincias distintas van a ser Santa Cruz, Río Negro, Buenos Aires, San Luis, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes, Córdoba, Tucumán, y vamos a terminar en Salta. En realidad son 9 provincias y Salta es la 10, porque la noche del 16 de junio la estrella con los gauchos de Güemes. En esos 10 fogones, en esos 10 lugares distintos de la Argentina, por ejemplo, el de Santa Cruz va a ser en Río Gallegos, que es donde vamos a empezar, esa va a ser la primera noche. Vamos a llevar historiadores, gente que cuente la vida de Güemes. Los fogones son en realidad una forma de llevar a Güemes al lugar. Por eso, son fogones que van a ser, digamos, con comida típica salteña, y va a haber gente contando la vida de Güemes, cómo vivió y cómo murió. Y cómo es Salta en la actualidad, qué fue lo que pasó el año pasado, para que la gente entienda qué es lo que nosotros queremos dejar en claro. Entonces, ¿cuál es el desagravio, no, Leo? Consecutivas. Exactamente, sí, eso, exactamente. Ese desagravio nosotros queremos y creemos que tenemos que dejar en claro que no puede suceder. O sea, no puede suceder una cosa así con alguien que dio la vida por nuestra libertad. Porque si no, nosotros no valemos nada. O sea, la realidad es que ¿quién nos va a venir a salvar? Esto es como una pelea en la adolescencia. Que cuando vos te peleás, ¿viste? Si siempre sabés que tenés un amigo que te va a defender, pero no se mete en todo. Bueno, la idea es, en la Argentina, ¿hay gente que realmente vale la pena? ¿Valió la pena hacer lo que hizo Güemes por la libertad del pueblo argentino? Son preguntas duras, pero ¿qué hay que hacer, Leo? Tenemos que hacer, Rosario, porque estamos todo el tiempo intentando que el otro nos resuelva el problema. Y el problema lo tenemos que resolver nosotros. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder mirar a nuestros hijos y decirle, mirá, vení, esto es lo que yo voy a hacer por vos. Porque si nosotros no resolvemos el problema, yo tengo 47 años, la realidad es que nos estamos haciendo los tontos y le estamos dejando el problema a nuestros hijos. Porque estamos viviendo un problema. Entonces, digo, ¿tenemos esa capacidad? ¿Tenemos ese compromiso nosotros para con el otro? ¿Le podemos pedir al otro que haga por nosotros lo que nosotros no somos capaces de hacer por ellos? Bueno, Campo más Ciudad le va a rendir ese homenaje a Güemes, porque Campo más Ciudad representa esos valores, los valores que Güemes vivió durante su vida y por los que murió. Entonces nosotros invitamos a toda la gente que se sienta representada en eso y que le transmita eso a su hijo, porque más allá de lo que le diga, lo importante es lo que hagan. Eso es lo que sus hijos van a ver. Entonces, tómense, inviertan su tiempo y vengan a Salta, conozcan la historia de un hombre digno, conozcan esa situación. Es emocionante estar en Salta, es emocionante la historia de Güemes. Ahora vamos a hablar con Diego, que nos va a contar detalles. Leo, ¿sabes que acabo de ver a nuestro amigo Sebastián Quiroga, que ha andado medio malito, que por eso hoy no le pedimos que haga de portavoz?
Nada, nos estamos arreglando sin vos, Seba, como podemos, pero estamos sacando hacia adelante. Estamos contentos que estás acá y te mandamos un beso. Leo, te quiero hacer una pregunta. Yo sé que vos estás a cargo de contacto con todas las asociaciones de gauchos. ¿Y cuál es el feedback que te van haciendo ellos? Porque no sé si ustedes saben, les vamos a contar que la idea es que van a llegar gauchos de todo el país a Salta, van a hacer un gran desfile, que incluso parece que van a venir quizás de países limítrofes gauchos a rendir homenaje. Así es. Bueno, entonces quiero ¿qué fue lo que pasó durante todo enero? ¿Cuáles son las novedades? Nosotros empezamos a trabajar con esto en realidad en septiembre del año pasado. O sea, empezamos a hacer todo un relevamiento, empezamos a hablar mucho entre nosotros, empezamos a ver si era posible, pero en campo más ciudad, aunque resulte loco, cuando vos tirás una idea, por ejemplo, te la replican por 3. Nadie te dice que no, ¿entendés? Entonces, todo se multiplica. Hay que tener cuidado, Leo. Mirá la idea que tiraste vos al lado del fuego y mirá el lío que vamos a armar. Sí, pero lo que nos está pasando, Rosario, es casi mágico. O sea, yo te digo así, pero yo a veces le digo a los chicos que hace unos días, por ejemplo, que no estoy ocupándome en profundidad de este tema porque ya está bastante instalado y somos tantos y tan comprometidos que yo, bueno, trabajo, obviamente, no tengo un trabajo, tengo personas a cargo. Entonces a veces se me hace difícil, le meto 2 o 3 horas por día y los fines de semana. Eso fue lo que hice el año pasado, hasta diciembre inclusive. Y nada, o sea, cuando nosotros, en Argentina hay muchísima gente con compromiso, hay muchísima gente patriota, hay muchísima gente que vale la pena. Y cuando vos llegás a esa gente y le contás una idea de esta, y lo empezás a sumar a un grupo de trabajo y se empiezan a encontrar, se vive como una emoción constante. Yo te digo esto y me emociona contártelo, porque la verdad es que he tenido la suerte de poder hablar con un montón de gente que te dan ganas de ir al frente y de generar esa situación de cambio y poner por encima de todo los valores, el honor. Hablamos de honor, hablamos de palabra, hablamos de patria, que son cosas que no se puede hablar en el café, no se puede hablar en las reuniones de amigos, porque siempre sale la política y en la política esas cosas en la actualidad, por ejemplo, no sucede. Leo, ¿hablaste con del presidente, estuviste con el que lleva la sociedad de gauchos? Me acuerdo que me habías dicho que tenías una conversación pendiente con él. Nosotros hablamos con el presidente de la Confederación Gaucha Argentina, un hombre de 78 años, nada, un tipo espectacular, que lo llamé un domingo a la mañana y hablamos 1 hora y media, y él se comprometió y nos van a acompañar, a Güemes, porque lo que hay que tener bien claro acá es que esto es por Güemes, no es ni por vos, ni por mí, ¿se entiende bien lo que digo, no? O sea, esto es por Güemes, es por alguien que dio la vida por nuestra libertad y que fue a quien se le hizo ese desagravio y que no se merece bajo ningún concepto que eso hubiese sucedido, ¿se entiende? Lo que pasa es que la realidad es que el trasfondo de todo esto también es que estos gobiernos populistas necesitan que la gente pierda su cultura para poder instalarse, ¿se entiende? Por eso es importante traer la historia a la actualidad. El gaucho, en la historia argentina, es el más argentino de todos. Lo que pasa es que en realidad nosotros es como que por ahí contamos la historia con una gran liviandad, pero el gaucho tiene ese sentimiento que se necesita para poder movilizarse. ¿Por qué? Porque el gaucho es un patriota. Entonces, Güemes era eso, por eso Güemes tenía su regimiento de gauchos, porque eran iguales que él, tipos con mucho sentimiento por la patria. Por eso hace 200 años que ellos veneran a Güemes, porque Güemes era un tipo que tenía todos los valores, que tenía todos los códigos de un ser humano. Y eso es lo que nosotros tenemos que intentar ver o hacer en espejo si existe hoy en la actualidad. Hoy en la actualidad, ¿hay alguien que represente a un tipo como Güemes?
con esos valores. Qué buena pregunta, Leo. Y qué buena oportunidad esto de poder asistir, ¿no? El 17 de junio a Salta, junto a la Confederación Gaucho Argentina, que ojalá se sume, ¿no? La uruguaya, la brasilera, la paraguaya. Bueno, ellos van a convocar, perdón que te corte, ellos van a convocar a la Federación Gaucha Sudamericana para que estén presentes. A ver, yo te cuento esto, en realidad a lo mejor no debería habértelo contado si no yo no hubiera tenido un papel, pero bueno, me atrevo a contarlo porque este hombre es un señor muy serio y yo sé que el intento lo va a hacer. En el caso de que no suceda, pediremos la disculpa como corresponde, porque en realidad lo más importante de todo acá es que hablemos siempre con la verdad y que lo que digamos lo podamos cumplir. Somos nosotros, ¿no? Nosotros mismos. No todos, pero bueno, nosotros, Campo Más Ciudad, en realidad siempre hacemos las cosas de esta manera y ponemos las cosas sobre la mesa para que las cosas sean claras, pero la realidad es que todo esto se está gestando entre un montón de gente que lo quiere lograr. O sea, no sé cómo explicarte, ¿viste? Pero es una gran ola donde todo el tiempo se suma gente de por ejemplo, de Río Gallegos, que yo es una persona con la que nunca hablé, en persona no la conozco, pero me llegó a través de un amigo, le conté la idea por allá por octubre, y ella medio en principio estaba ahí un poco viendo qué era lo que sucedía, porque también cuando te llaman para contarte algo de esto, es difícil asimilarlo, ¿viste? Y mucho más cuando te lo cuenta alguien que no conoces. Desde Entonces, Río Gallegos a Santiago del Estero, desde Córdoba. Leo, ¿lo van a estructurar en las 3 postas que habían dicho que habían comentado en diciembre? Perdón, que no te escuché. ¿Te acordás que vos me habías comentado a fin de... ¿Me estás escuchando ahora? Hola. Ahora sí. ¿Te acordás, Leo, que me habías dicho que iban a hacer una parada primero en Córdoba, luego en Tucumán, para entrar en Salta al 17? Nosotros vamos a hacer así. Nosotros vamos a hacer las 7 primeras noches en las provincias que te fui nombrando. La noche 8, como es un lugar estratégico para que todo el sur de la Argentina pueda reunirse en ese lugar, con carros y camiones, lo vamos a hacer en Jesús María, Córdoba. Entonces, en ese lugar nos vamos a encontrar todos los que viajemos de distintos puntos del país para hacer la noche 8. La noche 8 va a ser una noche donde va a haber un montón de gente que se va a encontrar ahí, con caballos y comidas típicas y demás. Ahí se va a contar la vida de Güemes, a la gente que vaya a ese fogón puntualmente y que después no vaya a Salta. La noche 9 va a ser en Tucumán. La noche 9 y la noche 10 nosotros tenemos la suerte de tenerlo a Belardo Sandivaras en Salta, que es quien se ocupa de todo y que fue quien, bueno, como te conté antes, trajo los gauchos el 9 de julio. Así que Abelardo se va a ocupar de esos 2 fogones. Ahí nos va a dar una mano. Yo, imagínate que estoy a 1200 kilómetros de Tucumán. Yo soy de Arrecifes, así que él se va a ocupar de ese lugar puntualmente. Y nosotros terminaríamos toda esta caravana, esta marcha, terminaríamos en Salta. Te cuento que además de nosotros, que vamos a viajar en carros y camiones porque estamos muy lejos, por ejemplo, la gente de Tucumán, ellos van a hacer 2 días a caballos, van a ser 2 días a caballo y van a llegar el día 16 a la noche a Salta junto con nosotros para poder hacer la vigilia y desfilar el 17. Leo, yo siento que hay como una vibración telúrica real, ¿no? La atracción a sangre, ¿no? Debo contarte que, por ejemplo, en Salta, en Jujuy, hay una movida que ellos quieren movilizar 4.000 gauchos para llegar a Salta. A caballo. ¡Wow! Pero bueno, nada, déjalo ahí al margen. A lo mejor son 1.000 o 1.500, ¿entiendes? Pero yo para que vos dimensiones... Bueno, 4.000, 1.500 ya estamos hablando de miles, ¿no? Pero por ejemplo, ya es una locura. A ver, yo te cuento esto. La gente de San Antonio de Areco, que es el fogón de la provincia de Buenos Aires, que es gente que está vinculada, que yo hablé con ellos en diciembre, por ejemplo, la semana pasada le mandé un mensaje a un muchacho que es referente ahí, un tipo que se mueve mucho por la cultura, y me dijo así: despreocupate que el fogón de San Antonio de Areco lo hago yo, en el Parque Criollo, olvídate, no tenés que hacer, o sea,
La gente quiere hacer, Rosario. O sea, a ver vos si me entendés. Por ejemplo, Santiago del Estero, el muchacho tiene su lugar y él me dijo, yo lo hago, olvídate. O sea, porque uno en realidad también un poco le va transmitiendo nerviosismo cuando va hablando con todo y le va explicando que no es fácil armar todo, que más allá de que nosotros somos muchos, pero bueno, necesitamos que él se comprometa y la gente se compromete a hacerlo. O sea, es increíble, pero es real. La gente quiere participar, la gente quiere honrar a Güemes, la gente quiere aliviar esa vergüenza que sucedió el año pasado. No se quiere hacer cargo. Yo siento como que es como un ataque de responsabilidad que nos dio, ¿no? Como un ataque de amor propio. Bueno, reivindicar a Güemes también es como, bueno, vamos a querernos nosotros un poco. No podemos permitir esto, ¿no? Es un poco la dignidad de Güemes también es la dignidad un poco de todos y la dignidad de Güemes celebrando la libertad, ¿no? En estos momentos que nos sentimos tan a la mano de no se sabe qué exactamente. Leo, ¿querés decir algo, comentar algo antes? Porque tengo muchísimas ganas y me he estado reprimiendo de no mencionar muchas cosas de historia vinculadas a Güemes y a su hermana, a su familia, a su vida, sí, a su muerte, porque tengo muchas ganas de escuchar a Diego, ¿no? Sí, yo también. Así que nada. Leo, estimado, querido, ¿qué querés contarnos antes que de sumergirnos en la pasión de Güemes? Una cosa, yo también tengo muchas ganas de escuchar a Diego. Es por Güemes. O sea, démonos la oportunidad de honrar a un tipo digno. Tenemos que poder hacerlo. O sea, demos ese mensaje en nuestros hogares. Invirtamos nuestro tiempo ahí. Vayamos a Salta. Conozcamos la historia, la vida, cómo vivió y cómo murió un argentino digno. Que los que tenemos 50 casi que no conocemos. O sea, démonos esa oportunidad. Porque ese es el perfil de gente que nosotros necesitamos para poder generar el cambio que estamos pidiendo. Pero ese cambio que estamos pidiendo depende de nosotros, ¿sí? Depende de que nosotros nos veamos reflejados y que actuemos en consecuencia de cómo fue esa persona. Depende de cada uno. Vayamos y honremos a Güemes, que Güemes dio la vida por nuestra libertad. Ese es mi mensaje, el mensaje de la gente de Campo Más Ciudad. Muchas gracias. Gracias, Leo. Gracias por esa inspiración. Esa noche el fuego y las estrellas iluminaron tu pensamiento. Yo quiero decir que fue tu idea esto. Entonces, bueno, el diseño tiene un logo, Güemes 200+1, que está diseñado por Carlos Montefusco, que es un gran artista, que los invito a todos a ver su página web, su página en Facebook o su página en Instagram, se llama Carlos Montefusco, que es un gran artista de temática campestre, maravilloso. Bueno, iba a venir él a contarnos su inspiración y bueno, no ha podido. Leo, voy a necesitar que apagues el micro, porque si no te escucho lo que estás haciendo y gracias. Bueno, estimado Diego, buenas tardes. Buenas tardes, Rosario. Bienvenido a esta celebración de Güemes, a esta celebración de Güemes 200+1. Quiero escuchar la pasión de Güemes por la libertad de nuestro país. Por alguien que sabe, que está en el Museo de Güemes, que está en Salta. ¿Qué mejor persona que no seas vos para contarnos acerca de él, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Rosario. Muchísimas gracias a Leo, muchísimas gracias a Pablo. No solamente por la invitación,
sino por todo lo que se viene haciendo. Yo, si me permiten hablar 2 minutitos antes de empezar a hablar de Güemes, de lo que significa esto, yo creo que lo que se está haciendo en este momento y en este espacio es continuar con ese combate y esa batalla que es la de Güemes, que es la de la patria. Hoy ya la batalla no es con el filo de las espadas, sino con el filo de la pluma, con el filo del micrófono. Es una batalla cultural la que se está librando, que muchas veces dejamos ese espacio y se la dejamos a aquellos que quieren destruir, digamos, la patria. El rey Alfonso el Sabio decía que aquel que enseñe se le brinde honores como se lo hacía con el soldado o como el sacerdote en aquella época en España, ¿no? Porque dice, de ellos se aprovechan el reino y las gentes. Entonces, lo que están haciendo ustedes, los que está haciendo Campo más Ciudad, me parece que es algo muy digno de reconocer. En segundo lugar, muchísimas gracias por las palabras introductorias, pero yo quiero aclarar que ni soy el mejor para hablar de Güemes, ni por cerca, ni soy un historiador especialista. Yo más bien diría que soy un aficionado, un enamorado de Güemes, de su historia, un enamorado de nuestra patria, y en ese sentido me uno a ustedes a ser un combatiente más, si se quiere, en el ámbito cultural. Y en tercer lugar, para finalizar, disculparme que quizá si algún momento tengo algún desliz o error es porque como es una charla quizá improvisada donde no tuve tiempo para armar ni machetes ni nada parecido, pero siempre dispuestos a esta charla amena. Vamos a hablar, Diego, vamos a ir intercambiando preguntas, lo que se nos va ocurriendo. Muchísimas gracias por participar. Yo creo este espacio para inspirarnos en los valores de la libertad, la creatividad, la valentía, la autenticidad, ¿no? Que son, y celebro personas, movimientos, hechos, acciones que encarnan esos valores, ¿no? Y el general, que fue el único general, ¿no? Que murió. Exactamente, que muere en combate. Exactamente, a propósito de una herida de combate en nuestra historia. Diego, me encantaría que nos cuentes primero sobre Güemes, su origen, su padre español, su madre criolla, ascendencia europea, su hermana, bueno, un poco su familia y luego el recorrido, ¿no? Que él hace un poco a contrapelo de lo heredado. Exactamente. Bueno, esa es una de las cosas más llamativas, quizá, una de las tantas cosas llamativas en Güemes. Imagínense que Güemes, el padre de Güemes, Gabriel de Güemes Montero se llamaba, era no solamente que era español, no solamente que formaba parte, digamos, que tenía raíces españoles Güemes, sino que su padre era tesorero de la corona en Salta, en la ciudad de Salta. No era cosa menor, no era un dato pequeño. Salta era una ciudad importante, era una ciudad que cuando se unía el puerto de Buenos Aires y el puerto de Lima por tierra, pasaba obligadamente por Salta. Acá se recaudaban muchos impuestos, de los cuales el funcionario a cargo de eso era el padre de Güemes. Entonces, el primer dato, como para recopilar de manera importante, es eso. A tal punto Güemes tenía una raíz española fuerte que un pariente de Güemes, el general Olañeta, llega a ser precisamente general del ejército realista. Trata de convencer a Güemes incluso de que deje lo que a su criterio era el bando perdedor y se pase al bando ganador. Acuérdense que España venía de combatir a Napoleón, era un ejército veterano de guerra, un veterano que había combatido en Waterloo, eran ejércitos profesionales, y de hecho el primo de Güemes le dice a Martín Miguel de Güemes, ¿y vos qué tenés, gauchos rotosos? Y Güemes le responde, yo no tengo sino gauchos honrados y valientes, que no son asesinos sino de aquellos que quieren esclavizarlos. Y si con ello vamos a esperar a los imaginarios regimientos de Génora, Cantabria, húsares y dragones, que vengan ellos y cuantos monstruos abortó la España con su rey Fernando a la cabeza. Y le dice, para finalizar, porque es muy largo la carta que escribe,
le dice a su primo, y amado primo, otra vez usted no me insulte con tal grosera propuesta, que el primo le ofrecía un montón de prebendas para convencerlo a Güemes de que deje las armas criollas y pase al bando que él consideraba vencedor. Y le dice, otra vez no insulte usted a su primo, que es un oficial de honor, pero no a mí, sino al último de los gauchos, que no tienen otro interés que la libertad y el amor de la patria. Es una carta maravillosa que demuestra que Güemes podría tranquilamente haber llevado una vida tranquila, acomodada, y decide renunciar en pos de ese amor. Y la hermana de Güemes, Macacha, creo que también es muy destacable en su rol de mujer. Cuando Güemes llega a ser el intendente de Salta de Tucumán, el gobernador de la intendencia de Salta de Tucumán, la hermana de Güemes, Macacha, toma un rol bastante preponderante en la administración de la intendencia, de la gobernación. De hecho, Macacha es responsable de que se firme el Pacto de los Cerrillos, que es un pacto que ponía en peligro, a partir de un conflicto que había habido entre Rondó, que lideraba, era quien estaba a cargo del ejército auxiliar, y Güemes, que estaba comandando los gauchos y que había sido nombrado gobernador. Claro, este desacuerdo que había, que si quieren después podemos charlar un poquito acerca de eso, ponía en riesgo la lucha libertadora. Y es la hermana de Güemes, entre otras muchas cosas que hace la hermana de Güemes, Macacha, quien logra políticamente convencer a Rondó, y obviamente también a su hermano Martín Miguel de Güemes, en que hagan un pacto. Este pacto fue tan importante que estando San Martín en Mendoza, manda a hacer una salva de cañones, porque él lo consideraba, dice, más importante que 100 batallas. A ese pacto. Qué maravilloso esto que estás. Yo esto no lo sabía. Me interesa muchísimo, Diego, ¿no? Esta mujer digamos, mediando para que haga un acuerdo que libere el país, ¿no? Exactamente. Esto es una cosa maravillosa. Exactamente. No, es maravilloso. Yo alguna vez hice una pequeña obrita de teatro que obviamente trata de poner en voz de lo que era Macacha y Güemes, esa relación que existía, que era real, que era muy cariñosa, pero yo le hacía decir a Güemes que si ella hubiese nacido varón, hubiese liderado el ejército personalmente ella, porque tenía un coraje, pero además una inteligencia que era formidable. Imagínense, si hoy hablamos, digamos, de una cerrazón en el ámbito político exclusivamente reservado a los varones, en aquella época tiene que haber sido mucho más fuerte, y sin embargo fue ella, una mujer que además estaba cumpliendo un rol en la administración de la gobernación, quien logra políticamente pacificar las internas que existían y eran bastante fuertes del lado del ejército patrio, sí, el ejército patrio, digamos, que a veces ponían... Qué emocionante, ¿no? Esto, Diego, sí, de una Macacha con mano de hierro, guante de seda, San Martín dando salvas desde Mendoza, o sea, es emocionante, ¿no? Es tremendo. Hoy hablamos de Macacha, ¿no? Pero podríamos hablar de todas las mujeres que habían en Salta en aquel momento. Y también en Mendoza. Acá nosotros... Iba a decir Mendoza, sí. Las mujeres, sí. Mirá, vos sabés que yo no volví a encontrar el documento ese, pero me acuerdo cuando era un poco más joven, no me considero que sea viejo, pero era bastante chico en aquel momento, había leído un documento en la que voy a hacer un salto ahora a Mendoza, en la que se pasaba revista de las donaciones que habían hecho de las mujeres en Mendoza para el ejército de los Andes. Y decía con nombre y apellido, había donado sus joyas valuadas en tanto, esta mujer había donado tela para coser los uniformes, y había una mujer sencilla, sin tantos apellidos, y decía, doña tal nombre, dona o deja 2 hijos para la guerra. Impresionante.
Yo lo recuerdo y si me siguen poniendo la piel de gallina. Y en Salta pasaba algo parecido. Eran las mujeres las que hacían el trabajo de inteligencia, lo que hoy llamaríamos ¿Y cómo se una desarrollaba especie. eso, el trabajo de inteligencia, esto que armó Macacha del ejército con los gauchos, que fue la que medio estuvo ahí en bambalinas, ¿no? Exactamente, y creo que es la mejor definición, y no tanto, ¿no? Porque hubieron mujeres que incluso llegaron, Juana Zurduy llegó a ser coronela del ejército, pero lo llamadas bomberas, las mujeres que se llamaban bomberas, eh, daban información de los movimientos de los ejércitos realistas. Los realistas no le daban demasiada importancia al movimiento de mujeres. Y estas mujeres que a veces estaban simplemente lavando ropa en el río o juntando leña en el monte, eh, hacían una observación constante de los movimientos realistas en las cercanías de la ciudad, en las cercanías de puestos importantes, estratégicos, y esa información se la llevaban a los soldados que eran eh, muchas veces, y muchísimas veces, después si quieren hablamos de los números un poco de la población, maridos, hijos, hermanos que estaban combatiendo del lado patriota, digamos. Entonces esa información era de vital importancia para tomar luego decisiones importantísimas a la hora de la defensa y del combate, incluso del avance de las tropas patriotas, para resistir, digamos, el embate de los realistas. Y Güemes, y Martín Miguel de Güemes, bueno, ¿cómo es que él decide posicionarse, ¿no? A favor de la tierra que lo vio nacer, a pesar de todos los privilegios que él podría haber rodeado, sino decidió entregarse a la causa de la libertad de él y de sus conciudadanos, ¿no? Mira, obviamente no está Güemes para decírnoslo, pero nosotros podemos quizá leer un poco en su vida, en su quehacer, en la educación que mamó Güemes. Güemes fue, me atrevo a decirlo sin ningún miedo, fue un gaucho. Güemes fue un hombre que no solamente era un jefe militar, esto lo repito muchas veces, quizá a veces hasta el hartazgo, Güemes fue un líder, fue un hombre que sabía mandar con la autoridad moral de aquel que conoce lo que hace. Güemes era un hombre de campo, fue un hombre que desde pequeño aprendió todas las costumbres del gaucho, del hombre de la zona, que sabía trabajar en el campo, y fue un hombre que en ese sentido logró, cuando nosotros decimos gaucho, Güemes y sus gauchos, hoy decir gaucho es hablar de un hombre que está presente en los desfiles, que está presente en los actos patrios. En aquel momento el gaucho era un hombre totalmente marginado de la sociedad, era mucho menos que nada, era un hombre que estaba fuera del sistema, que no tenía educación, que no tenía trabajo formal, que no estaba inserto en lo que era la sociedad, pero que tenía un gran amor y un gran respeto por la tradición, por el terruño. Güemes formaba parte de esos hombres, por eso cuando Güemes se declara, cuando sucede la Revolución de Mayo en Buenos Aires, él que conocía el norte, porque era salteño, inmediatamente sube para hacer la resistencia aquí en este norte que estaba totalmente difuso, que no se entendía bien dónde empezaba, dónde terminaba. Y lo maravilloso de Güemes es que logra hacer que ese grupo de hombres marginados se contagien de una idea de libertad y de patria que todavía no estaba definida. Y ese hombre que estaba marginado pasa a ser un soldado de la patria y un héroe que a partir de entonces empieza a demostrar lo que sentía, lo que amaba, aquello que estaba dispuesto a dar. Acuérdense que no era un ejército regular, no era un ejército que tenía sueldos, no era un ejército que recibía premios, eran más bien un conjunto de hombres con un gran amor, con un gran, eh, eh, ni siquiera entrenamiento militar. Ahora sí quiero decir una pequeña cosita, si me permiten. Hay sí un historiador en Salta que se llama Lucio Cornejo, y él dice que para ganar una guerra se necesitan tres cosas, ¿sí?
una población, una economía fuerte, pujante, evidentemente. Segundo, una población grande para ir renovando, digamos, ese ejército que va combatiendo. Y en tercer lugar, una moral muy fuerte. Va de la mano de la pregunta que me hacías. Salta en aquel momento, o mejor dicho, Salta no, las provincias unidas del sur, el virreinato, tenía unos 600.000 habitantes. Estamos hablando del 3% de los habitantes que tenía España. Tenía una economía que no llegaba ni siquiera al 5% de la economía española. Pero lo que le sobraba al virreinato y sobre todo a Salta y a Güemes, que había logrado contagiar de eso, era el coraje, era la autoridad moral. Esos hombres, sin armamentos, sin sueldos, sin siquiera uniformes, se enfrentaron a ejércitos que eran no solamente veteranos y profesionales, sino que eran enormes. Si estamos hablando que todo el virreinato tenía 600.000 habitantes, y empezamos a ver el tamaño de los ejércitos, que eran 6.500 hombres, 6.000 hombres, 5.000 hombres que bajaban hasta Salta, con la pretensión de llegar incluso hasta Buenos Aires, y que eran detenidos acá por pequeños grupos de gauchos a caballo que combatían con tacuaras, con cuchillos, con lo que encontraban a mano. Nos damos cuenta que la moral de esos hombres y el amor patrio de esos hombres tiene que haber sido realmente enorme, enorme. ¿Cuál era la estrategia que tenían los gauchos de Güemes para ganar, más allá de la moral, el amor a su tierra y el deseo de libertad? Los gauchos han librado lo que se da a conocer como guerra de guerrillas. Claro. Los ejércitos de línea, el ejército de caballería en España estaban acostumbrados a combatir sobre todo a campo abierto, cosa que era difícil de sostener en este territorio. Cuando digo Salta, estamos hablando en realidad de Tarija, Jujuy y Salta, que fueron los lugares donde se libraron más de 230 combates. O sea, acá hubo no un par de combates, hubo un estado de guerra constante y permanente. En este ámbito, la geografía formó un rol preponderante, porque muchas veces, no solamente que se hizo en un terreno irregular, sino que mucho de ese combate se daba en lo que nosotros conocemos hoy como el monte salteño. ¿Sí? De ahí, por ejemplo, la vestimenta característica de esta zona, donde se llevan unos cueros muy grandes a los costados del caballo que se llaman guardamontes. Ese terreno y el detalle del guardamonte, permítanme decirles una pequeña cosa: cuando uno se mete en el monte hace mucho ruido, ¿sí? Truenan los guardamontes, decimos de alguna manera. Contaban que las expediciones que salían de los españoles para conocer el terreno y para buscar alimentos, llegaron en algún momento, en algún punto, a tener un terror enorme, un miedo muy grande, porque partían un grupo de soldados y volvían muy poquitos, si es que volvían. Porque los como una guerra psicológica que hacían los gauchos. Por supuesto, exactamente. Ellos atacaban por los costados, ingresando por el monte o bajando alguna quebrada, hacían un ataque rápido, sorpresa, y se retiraban. Pero además, acá hay una inteligencia muy grande. Por ejemplo, con el uso de los guardamontes, además del bramido, del sonido que producía en el monte al ingresar a la carrera a caballo, ellos iban golpeando el guardamonte, con lo cual a veces eran 60 gauchos, 70 gauchos, y parecían un ejército de 300 o 400 hombres. Después habían estrategias donde utilizaban el terreno, ya entrando en detalles, por ejemplo, esperarlo, hacer que el ejército o que los expedicionarios españoles persigan un grupo pequeño de soldados de gauchos que se hacían ver, salían a la carrera, y cuando salían a Unabra, lo esperaba un grupo mayor de gauchos donde ya no podían escapar. En Humahuaca o acá en la zona de los valles hay una zona donde tiene muchos, incluso uno va en la ruta y va a visitar, todavía se ve en una zona donde se llaman, donde se habla de los soldados, los cardones soldados, porque vestían a los cardones, le ponían ponchos simplemente para aparentar de que habían muchos hombres apostados en el lugar, de manera tal y demorar el avance de los españoles. Es decir, la creatividad, ¿no? La creatividad para usar el terreno, el sonido
hasta la misma naturaleza, ¿no? Había que utilizar cada recurso que había porque realmente si uno empieza a revisar los documentos y empieza a ver los recursos que tenían los españoles versus los recursos que tenía el hombre de campo, el gaucho, ya soldado, digamos, de la patria, eran totalmente escasos. Lo que teníamos era amor y mucho ingenio para llevar a cabo esa idea de patria, esa idea de libertad. Bueno, y en un momento Güemes en esta guerra de guerrilla es herido. ¿Qué sucede? Eso sucede la noche del 10 de junio de 1821. Güemes precisamente va a ver a su hermana Macacha Güemes, que tenía información para pasarla a Güemes. Güemes confiaba obviamente muchísimo en esa información, era información de muy buena calidad, por lo cual va a visitar a su hermana en pleno centro de la ciudad de Salta actualmente, está en la calle España, ese lugar donde Güemes va muy cerquita de la catedral, para darse una idea. Güemes se sentía seguro en la ciudad, porque Güemes ya había instalado un cuerpo profesional, elite, digamos, si bien eran gauchos, eran hombres que ya habían combatido mucho con Güemes, que habían aprendido mucho, y lo convierte en una especie de una guardia personal, que eran los infernales de Güemes. Estaban además los gauchos custodiando la ciudad. Lo que sucede esa noche es que ingresa un grupo de soldados realistas al mando de Valdés, que le decían el Barbarucho, por una quebrada de difícil acceso que le habían dado a conocer, lamentablemente, esto sucedió siempre en la historia, por algunos traidores a la causa. Es decir, hombres de Salta que le dan esa información de por dónde podían ingresar, que dónde iba a estar Güemes, para que pudieran entenderle una trampa. Esto también hay que entenderlo en el contexto. Ya Salta llevaba 11 años de guerra. Jujuy, por ejemplo, que también era una ciudad que estaba muy cerca de Salta, había sido ya destruido hasta los cimientos. Yo siempre repito que el éxodo jujeño no fue un evento aislado, sino que Jujuy tuvo varios éxodos, tuvo 5 éxodos en concreto, donde dejaron todo lo que tenían. Salta llevaba ese mismo camino, donde la ciudad se empobrecía cada vez más, los comerciantes no podían hacer transacciones con los realistas, la ciudad se estaba empobreciendo mucho, y algunos de estos hombres, algunos que también estaban molestos por el trato preferencial que le estaba dando Güemes a estos hombres marginados, lo traicionan. Güemes está con su hermana Macacha y escucha el disparo de un fusil que llega a ser uno de los gauchos de Güemes ante la presencia de los realistas, y sale a ver qué sucedía. En ese momento se topa con estos soldados realistas que le exigen la rendición. Güemes, a caballo, sobrepasa esa línea de realistas, pero le disparan. Y al dispararle hay un poeta que dice de manera, poética, que fue herido entre hombre y caballo. La bala entra por el glúteo y le sale por la próstata. Es decir, una herida muy grave, muy fuerte. Se cuentan muchas leyendas negras de Güemes, entre algunas cosas que Güemes no podía combatir, y esa herida se da porque Güemes era hemofílico. En realidad, esta herida era una herida, si ahora es una herida grave, para aquel momento era una herida tremenda. Güemes... Claro, porque como ahí no hay manera de... Bueno, en esa época, para poder hacer una cirugía ahí... Exactamente. Güemes cabalga, sin embargo, hasta el cuartel general, donde tenía un hospital que era la Finca La Cruz, pero sabía que los españoles lo iban a buscar en ese lugar, y sigue campo adentro hasta un lugar que se llama Quebrada de la Horqueta. Ya después te cuento en 20 segundos una pequeña referencia actual sobre esos lugares. Y permanece ahí 10 días, con sus respectivas noches. Y en la noche del 17 de junio, en la madrugada del 17 de junio, Güemes, después de una larga agonía, finalmente muere. Antes de que suceda eso, efectivamente van los españoles, pero van
no a combatirlo, digamos, con fusiles, sino con las palabras. Y le ofrecen a Güemes, nuevamente, ya lo habían hecho muchas veces, pero le ofrecen en su lecho de muerte. Güemes sabía que se estaba muriendo, sabía que su herida era de gravedad, estaba sufriendo, era una herida dolorosa. Él estaba acompañado solamente de sus gauchos en un catre, debajo de un cevil, no dormía en un hospital, bajo techo, era a campo abierto, en una finca, con el frío de esa época, y le ofrecen títulos nobiliarios, títulos mobiliarios, le ofrecen el perdón de él, de sus principales oficiales por parte de la corona, simplemente con que él se rinda al ejército patriota, a los realistas. Güemes despacha, le pregunta al oficial español si era todo lo que tenía que decir y lo despacha, y llama a su segundo a cargo, que era el coronel Vitt, y le dice que cuando él muera, inmediatamente después de que él muera, él tenía que expulsar a los godos de la ciudad, y le hace jurar a sus gauchos que iban a combatir hasta que no quede un solo realista en la ciudad, que debían recuperar la ciudad de Salta, que debían continuar la guerra. Lo que nosotros qué épica, hacemos, por favor, Diego, qué épica, por favor. es tremendo. Yo, mira, me acuerdo de esto y se me pone la piel de gallina. Lo que tratamos de hacer hoy en día, cuando hablamos de Güemes, no es simplemente contar algo que sucedió. Yo empecé diciendo que esto es una batalla que se está dando hoy en el ámbito de las letras, en el ámbito de la pluma, en el ámbito de la palabra. Cuando nosotros custodiamos el monumento de Güemes cada noche del 17 de junio en la guardia bajo las estrellas, como lo hicieron sus gauchos y lo hizo su amigo sacerdote mientras él sufría esta enfermedad, esta herida que finalmente lo lleva a la muerte. Cuando nosotros custodiamos ese monumento de manera marcial, de manera castrense, durante toda la noche, no estamos haciendo custodio simplemente de piedras, estamos haciendo custodio del espíritu de Güemes, que hizo jurar a sus gauchos que iban a continuar con este combate. Eso es lo que estamos haciendo. Nosotros cada 10 de junio partimos desde la Catedral de Salta, que fue apenas unos metros de donde fue herido Güemes, llegamos hasta Finca La Cruz y acompañamos hasta la Quebrada de la Horqueta. Y el 17 de junio, la noche del 16, la madrugada del 17, permanecemos en guardia, custodiando esos valores, queriendo afirmar que la historia de Salta, la historia de Güemes, la historia de Hispanoamérica, todavía no ha muerto, que continúa y que esos valores se tienen que transmitir de generación en generación. Yo creo que este espacio es un modo más de continuar esas intenciones y esa batalla que ha comenzado Güemes con sus gauchos. Gracias, Diego. Te quiero hacer una pregunta, ¿no? Sí. Esta libertad que consiguió el general Güemes, poniendo la vida, comprometiendo a sus compañeros, subalternos, digamos, a que luchen por ella hasta, o sea, vida o muerte. O sea, que era libertad o muerte, no había otra opción para ellos. No la vi. Esto como que en nuestra época, ¿no? Como que nos sorprende, nos resulta incluso hasta ajeno, ¿no? Estamos como tan acostumbrados a pedir y a quejarnos. Yo no estoy llamando a las armas, estoy diciendo, bueno, como decís vos, ¿no? Con las palabras, con sostener la moral, con inspirarnos. Qué importante, y que esta gesta de, si no me equivoco, por favor corregime si me equivoco, esta gesta de Güemes permitió la libertad definitiva para nuestro país. Exactamente. Yo no sé si definitiva. Yo creo que comenzó bueno, la piedra basal, ¿no? Ya como que ya no había retorno, ¿no? Cuando hay como un punto de no retorno, que ya se sabe que no va a poder ser otra cosa que la libertad y la independencia, ¿no? No hay nada más. Y si vos te pones a ver, Rosario, y te pones quizá a leer las cartas de los hombres de aquel momento,
las cartas que hay entre San Martín y Güemes, entre Güemes y Belgrano, vas a ver la magnitud de los hombres, de la moral de los hombres de lo que estamos hablando. Güemes, San Martín, Belgrano, y podríamos nombrar otros más, creo que son los hombres que pasaron a la historia, pero hay tantos hombres, digamos, que han quedado en el anonimato. Yo me pongo a pensar quizá en un gaucho, en un hombre de campo que quizá no escribió, que quizá no compartió cartas, pero la historia de esos hombres son las que hicieron posible nuestra patria, que hicieron posible que nos legaron cosas. Yo siempre digo esto, fueron nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, es decir, llevamos la sangre de aquellos hombres que sin nada, lograron la independencia con lo que significaba combatir con España. No era cosa pequeña, y combatir con escasísimos recursos. Tenemos la lección de esos hombres. Yo incito a que leamos lo que esos hombres escribían y nos contagiemos del amor que tenían. Diego, ¿te puedo hacer? Mira, yo tengo ganas de abrir el micro para que oyentes del espacio quieran comentar algo, decir algo. Bueno, te saluda Sebastián, que es el portavoz de Campo Más Ciudad, que no pudo estar porque, bueno, está escuchándonos, nos está haciendo el apoyo moral, porque, bueno, ha estado un poquito mal de salud y, bueno, entonces tomamos la posta acá con Pablo y con Leo. Yo te quiero hacer una propuesta, no sé, estoy como muy entusiasmada y ya es la segunda vez que nombrás una cosa. A mí me encantaría hacer un espacio que sea un especial, las cartas de Güemes a San Martín y de San Martín a Güemes, y la historia de las mujeres. Sí. ¿Tenés ganas de preparar con tiempo, no te digo ni la semana que viene, y hacer por qué Güemes está al nivel de San Martín y queremos hablar de esas mujeres, ¿no? Que nos cuentes, ¿no? De Macacha y bueno, esa rebeldía que tuvieron los hermanos, esos hermanos apasionados que renunciaron a todos los privilegios. Exactamente. Y eso es una pasión sostenida, no fue un arranque, fue una pasión que duró más allá de la muerte de Güemes. Güemes, además, ya había combatido antes, ¿no? Durante las invasiones inglesas, muy jovencito, pero después claro. sostuvo ese amor hasta el día que murió. La noche que moría, Güemes estaba haciendo prometer a sus hombres que iban a continuar la guerra, le estaba dando la lección de que hay cosas más importantes que la vida, más importantes que la vida. Le hizo jurar que iban a recuperar y a defender la libertad. Eso es una lección increíble. Diego, bueno, ya me quedo con tu contacto, te voy a escribir por privado. Nada, bueno, te manda saludos, Sebastián, y dice que nos haces vivir en carne propia la historia y que estás ahí en el Museo del Fortín de San Lorenzo, guardando, ¿no? Esa historia para contarnos a todos nosotros, a tus conciudadanos. Bueno, Jacinta, que quiere hablar. También me encantaría, Marita, te voy a invitar a hablar, que vos también comentes. Romina, Maro, quiero que hagan preguntas o comenten qué es lo que están sintiendo de escuchar todo esto, ¿no? Jacinta, ¿empezás vos? Hola chicos, ¿cómo están, amores? Hola, buenas tardes, cielo. ¿Lo escuchaste a Diego o al historiador? Acabo de entrar, chicos, porque tuve un temita, llegué tarde, pero seguro, vos sabés que yo nunca te fallo porque te amo y amo tus espacios, pero escucho un rato más y arranco a preguntar todo, así que doy paso a alguien hasta que me acomode un poco. Dale, Jacinta. Bueno, Marita, querida, buenas tardes. Gracias por estar de nuevo en mi espacio, aquí celebrando a la gente que hay que celebrar, ¿no? Bienvenida a la segunda temporada. Vamos por Netflix, Rosario, hasta Netflix. ¡Vamos por Netflix, vamos!
celebrando a la gente que hay que celebrar, y me quedo con una frase de Diego, ¿no? Las cartas entre Güemes, entre San Martín, entre Belgrano, las cartas que ellos escribían y que realmente he tenido oportunidad de leer algunas y son sumamente motivacionales y sumamente conmovedoras, nos han dejado rastros de personas que han sido públicas. Como en la anterior, la anterior celebración de Campo más Ciudad, yo me quedo un poco con los ignotos, ¿sí? Con aquel gaucho, con aquella mujer que muchas veces iba recorriendo el monte con sus propios hijos agarrados de la falda, exponiendo su vida y la de su familia para mirar y llevar información hacia el ejército que comandaba Güemes. Y eso me trae de nuevo aquello que hablamos aquella vez. Cada quien puede convertirse en un, no sé si héroe, pero sí en una persona que haga la diferencia. Hacer siempre lo mejor que uno puede hacer en lo que hace es empezar a darle un poquito de luz y un poquito de futuro al país que nos ha visto nacer. Que se hace difícil, ninguna duda, y que se vuelve complejo, ni lo cuento. Pero bueno, eso, tener en claro que cada uno puede arrimar su granito de arena para esta gesta. Y qué ganas de estar en Salta. Marita, nos vemos en junio allá, ¿eh? Escuchame una cosa, no desmoralizarnos e inspirarnos entre nosotros es una batalla ganada, ¿eh? Quiero decir una batalla que en un momento... que hay que mantener viva, que hay que mantener viva. Es una batalla que se gana cada día. O sea, cuando uno se va y ha logrado no dejarse vencer por la desesperanza, es un día ganado. Es una batalla ganada. Mira, Marita, hay una frase de Nachman de Breslav, que es un filósofo de origen judío, que decía: el mundo es como un puente angosto. Lo principal es no temer jamás. Cada día que nos despertamos, cada día que nos levantamos, agradecemos la vida, agradecemos que estamos aquí. Y bueno, intentamos poner cada uno lo mejor de nosotros mismos, ¿no? No sé si Ariel, Marita, necesito que apagues el micro. No sé si Ariel quiere decir algo, quiere decirle algo a Diego, a Pablo, porque voy a ir cerrando, ¿no? Porque ya es 1h15 de espacio. A ver, Ariel, querido, Ariel Viano, que bueno, han hecho mucho, Ariel hace mucho. Juan Pablo, acá estás, te escucho. Buenas tardes. Juan Pablo, ¿estás ahí? ¿Me pediste el...? Sí, ahí aquí estás. Aquí estamos. Bueno. Un poquito para cerrar. Buenas tardes. ¿Cómo están? Es un poquito para cerrar, consultarle a Diego una cuestión que está en la historia y es la relación que en un principio tuvo Güemes con Belgrano. Se decía que Güemes no respetaba en un principio a Belgrano, que después, según la historia, terminaron como grandes amigos, y fue el único que lo ayudó en la batalla con fondos y caballos. Pero en un principio no lo respetaba, decían, por su no formación militar y por haberlo postergado. ¿Esto es así? Hola, Juan Pablo. Hubo un problema entre Belgrano y Güemes que más que debido al no respeto de Güemes, digamos, por Belgrano, tenía que ver
con la mirada que se tenía, sobre todo en Buenos Aires, sobre Güemes. A Güemes se lo veía más bien como un montonero, como un líder montonero rebelde, sin la disciplina militar que requería ser un oficial, digamos, del ejército, pero era más bien, digamos, una mirada que tenía que ver con... Güemes era un apasionado total de la idea de libertad, de la independencia. Él, desde que se declara la Revolución de Mayo, empieza a insistir muchísimo en la idea de independencia. Y ya en el primer combate que se da de las armas aquí en el norte, en Suipacha, él le reclama a Buenos Aires que el ejército se movía con mucha lentitud y él constantemente está haciendo ese reclamo de que no está presente el ejército, de que no se mueve, de que Buenos Aires se demora en tomar decisiones, le reclamaba a los jefes militares. Entonces, la idea sobre Güemes era un hombre que era rebelde, sin disciplina, que apenas estaba comandando un grupo de hombres rotosos. Belgrano, cuando se hace cargo del ejército del norte, entre otras cosas, digamos, que se dicen de Güemes, se hablaba de la indisciplina moral incluso de Güemes, de la indisciplina militar. Lo que hace Belgrano es sacarse de encima a Güemes. Güemes no participa, por ejemplo, de la batalla de Tucumán, de la batalla de Salta, no participa, no está presente en el éxodo jujeño, no está presente cuando Belgrano está en Vilcapugio, Ayohuma, Huaki, todo eso se pierde, Güemes. Sin embargo, cuando asume el ejército del norte de San Martín, lo primero que hace, una de las primeras cosas que hace San Martín, es traer a Güemes y nombrarlo, ponerlo a cargo de la vanguardia del ejército del norte. Y empieza ahí a pergeñar el plan libertador de América, en el cual él subía por el Océano Pacífico y Güemes debía avanzar por las 4 intendencias del Alto Perú. A partir de ahí hay un cambio de relación también entre Güemes y Belgrano, que se da cuenta Belgrano de la valía que tenía Güemes. Y es impresionante además que esa magnitud de Güemes, que lejos de quedarse resentido, le responde y hacen una correspondencia con un afecto, con una ternura fuerte, viril, digamos, entre Güemes y Belgrano, que es impresionante. De hecho, hay una carta que le dice que el hombre de bien no debe preocuparse por lo que digan los hombres, los contemporáneos, que más bien van a ser las generaciones futuras las que van a hablar, digamos, de si han actuado de manera correcta. Es decir, o sea, era un hombre, Güemes era un hombre valiente y no era resentido y realmente amaba a la patria. Se dio cuenta que Belgrano no comprendía su papel y una vez que San Martín lo pone en el sitio que tenía que estar, esa inteligencia de San Martín, bueno, comprende que Belgrano comprendió y no se quedó en la minucia de las rencillas había una tarea más grande para hacer, ¿no, Diego? Para nada, por supuesto, absolutamente así, tal cual lo describís. Por ejemplo, Güemes sí tiene un problema grande con Rondó, con el general Rondó. Tenían concepciones distintas, distintas maneras de pensar, se podría hablar mucho sobre eso, pero con Belgrano simplemente hubo una confusión, hubo un dejarse llevar, digamos, también la sangre y la pasión de hombres fuertes en un ámbito de dificultoso para la patria, de guerra, eran hombres de armas. No tiene que haber sido todo, me imagino, todo el tiempo un amor tierno, pero al entender, digamos, la magnitud de la empresa que se estaba llevando, los dos, con un espíritu magnánimo, reconstruyen rápidamente esa relación y siguen mirando hacia adelante. Pero además... La hermandad, ¿no? La hermandad de tener el hombro con hombro mirando para adelante. Exactamente, pero las cartas, yo los invito realmente a leer esas cartas entre Güemes y Belgrano, van a ver que son unas cartas hasta tiernas, pero muy fuertes. Es tremendo el cariño y la relación que llegan a forjar Güemes y Belgrano, que inicialmente habían tenido una relación más dificultosa. A Belgrano le tocó
jerárquicamente por encima de Güemes y dejarlo afuera de cosas importantísimas. Güemes, me imagino el estado en el que se debe haber encontrado, mordiéndose los labios, enojadísimo, muy lejos de su Salta natal, muy lejos, digamos, del teatro de operaciones que se estaba dando en el norte. Él consideraba que ahí era, en esta zona era donde se debía resistir y rápidamente declararse la independencia. Bueno, Diego, gracias Juan Pablo. Marce, estimada, Marce Chetinity, tenés el micro y vamos a ir cerrando. Chicos, yo meto el gato humor, que vuelvan esos hombres aguerridos, luchadores. ¿Qué pasó? ¿Dónde están esos hombres? Es verdad, Jacinta, es verdad. La masculinidad, cómo ellos con una espada, una escopeta, lo que sea, iban a luchar por la patria. Los patriotas que eran verdaderos hombres patriotas. No tenían siempre estar atrás del poder por el rédito económico, por ahora se ha perdido tanto todo eso. No sé dónde están esos hombres, chicos. Los tenemos que volver a digamos, tenemos que esa épica la estamos construyendo nosotros, Jacinta. Claro. Los gauchos, Leo, Pablo, Sebastián, Ariel, tantos compañeros, amigos, compañeros en el mejor sentido, no soy peronista, tuiteros que están comprometidos con el estudio. No la monopolicen, pero lo que digo es, esos hombres aguerridos, la verdad que ¿Cómo cambió la masculinidad y el patriotismo? ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué piensan ustedes? ¿No creen que ha mutado tremendamente? Diego, Pablo, ¿qué dicen? Yo tengo una mirada particular acerca de eso, una tesis. Yo creo que hubo un cambio cultural muy fuerte. Creo que esta idea de la deconstrucción, el pensamiento deconstructivista en general de la cultura, del valor de la patria, de la existencia de la patria. Es decir, hoy somos unos bichos raros hablando de patria. Es decir, si vamos a algunos ámbitos universitarios, la palabra patria es casi decir algo risueño, digamos. Hablar y hablar de morir por la patria, ni decirlo. Yo creo que hubo un trabajo bastante eficiente, efectivo, creo yo, en el ámbito de la cultura, intelectual primero y después bajado a todos los ámbitos donde hay poco espacio para la heroicidad. Podríamos hablar mucho. Es verdad que los tiempos fueron cambiando, que las guerras ya no son cuerpo a cuerpo, que la lucha pasa por las instituciones o por la reconstrucción de las instituciones. ¿No? ¿Pero vos crees que eso tendría que cambiar una pasión y ser un patriota? No creo. No. Marce, no sé qué pasó, que te perdiste, te estoy invitando de nuevo a hablar. Quiero cerrar el espacio con vos. No sé si se puede enganchar. Si no, bueno, Pablo, Diego, ¿quieren decir algo? Tienen el micro abierto. Los escucho. Bueno, por mi parte, simplemente agradecerte a vos por la oportunidad y por la manera en la que estás acompañando esta locura del 200+1, que realmente para nosotros es muy, muy valioso y muy importante tener todos los espacios de difusión con los que podamos contar para que el mensaje, la idea, la propuesta le llegue a la gente. Y agradecerle una vez más a Diego, que la verdad que un lujo escucharlo. Leo había tenido ya la oportunidad previamente, yo es la primera vez que lo escucho y realmente fue un placer. Por lo demás, no tengo mucho más que decir. Saludar a todos. Leo, no sé qué pasó, Leo, que estás ahí, pero estás de oyente. Te pasé el micro. Por favor, aceptame el hablar, que quiero saludarte. Diego, ¿querés decir algo? No, nada más de lo que dije, creo que ya los voy a aburrir con tantas palabras. O apabullar al menos. Bueno, Diego, quedamos comprometidos porque tengo ganas. Vamos a hacer el espacio donde vamos a hablar de esas cartas, de esa construcción, de ese primer deseo, de esa impotencia de Güemes, de esa construcción
junto a San Martín, de esa enemistad, luego amistad con Belgrano. Vamos a hablar de Macacha con las bomberas, del Macacha con el ejército irregular. Vamos a hablar también de Juana, de las mujeres en Mendoza. Vamos a hacer un episodio de Hoy celebro a los que construyeron la independencia de nuestro país. ¿Te gusta la idea? Me parece bárbaro. Los felicito nuevamente. ¿Te gusta, Jacinta? Vamos a aprender qué es la independencia, qué es la libertad y cómo se construye. Que eso es un proceso que participamos todos, que no es una cosa que te la vienen y te la traen. Leo, sí. ¿Querés decir algo, amigo? Te quiero agradecer igual que Pablo. Y bueno, nada, la verdad que un lujo escucharlo a Diego, que lo hace con tanta pasión. Él es uno más, porque la verdad es que en Salta hay muchísima gente como él, más allá es impresionante lo que ha dejado Güemes sembrado ahí. Por eso es importante que convoquemos y que empecemos a ponerle el cuerpo a las palabras, que nos comprometamos, que esta movida es por Güemes, es por alguien que dio la vida por nuestra libertad. Aquí en nosotros. Leo, ¿cómo se pueden poner en contacto la gente que se quiera poner en contacto con vos, con Pablo, con Campo Más Ciudad? Mi número de teléfono es 2478 40 21 51. Al que me llame lo voy a atender con mucho gusto. Nosotros tenemos una línea ahí de Campo Más Ciudad que estamos difundiendo, pero yo no tengo ningún inconveniente en que me llame quien quiera. Vamos a la línea de Campo Más Ciudad. La línea de Campo Más Ciudad, publíquenlo. Pablo, no tengo presente el número yo para darlo ahora, por eso di el mío. Digo que lo publiquen en el TL de Campo Más Ciudad, ¿no? Está Pablo. Está publicado. Ok. Lo digo ahora también. Sin ningún inconveniente, aquel que necesite detalles. Nosotros somos muchos. Por suerte tenemos la dicha de que hay un montón de gente que se está sumando, como por ejemplo Javier Bufa de Córdoba, que va a manejar toda la logística de los camiones y los carros y los fogones. O sea, la realidad es que todo el tiempo se suma gente que quiere participar, como vos, que veo que ya sos parte de este proyecto. Leo, escúchame, tengo un proyecto que es una locura, pero bueno, eso ya lo hablaremos en privado, que no lo quiero quemar. Bueno. Pero mirá, me voy a terminar yendo a Recife y me voy con vos para Salta. Ningún problema. Te hacemos lugar, te llevamos un caballo si te animás. Yo voy a ir con toda mi familia, así que por ahí te anexo al equipo y venís con nosotros y vas a tener el honor como nosotros de poder pasar frente al monumento y rendirle homenaje a alguien que vale la pena. Es alguien digno y es alguien que merece nuestro respeto. Creo que Alberto Fernández será un error en la historia argentina y un tipo con los valores y con la dignidad que tenía Güemes. La gente de bien debe hacerle sentir que está acompañado y no está solo en ese semejante desagravio que le hicieron el año pasado a él y a toda la gente. Agravio, porque lo vamos a hacer nosotros es desagravio, Leo. No, bueno, perdón. Exactamente, perdón. Lo vamos a acompañar. Bueno, entonces, el teléfono de Campo Más Ciudad, Pablo. Anoten los que quieran tenerlo a mano. Bueno, Pablo, vos podés. 011 58 60 82 99.